trabajan tengan sus derechos reconocidos. No lo aprendimos para esta elección, ¿eh? Desde que militábamos en el colegio secundario sabemos que esto es así. Somos parte de un movimiento que salió a la calle a vitorear a un coronel del pueblo que le daba derechos a los que trabajaban. Dense cuenta si nosotros nos vamos a preguntar cuál es la condición del trabajo en una sociedad. El trabajo para nosotros es dignidad, es lo que le da dignidad al ser humano. Que en el siglo XXI uno no tenga dónde encontrar el sustento diario para él y su familia, es un tema que nos inquieta, nos preocupa, nos interpela, no nos deja vivir en paz. Sabemos que los planes han sido una solución de emergencia, pero no es con planes que se resuelve el problema. El problema se resuelve con creación de trabajo, no hay otra manera. Pero ocurrió, les decía que al día 99 nos tuvimos que enfrentar con la pandemia y la pandemia nos cambió todo. Y de repente con Axel hicimos un curso rápido, con buenos profesores, debo admitir, que nos enseñaron de qué se trataba hacerse cargo de una pandemia y qué significaba que un virus nos contagiara como nos contagiaba. Miré para atrás a ver quién en la historia había tenido una experiencia parecida a la que Axel y yo enfrentábamos. Sarmiento, cuando terminaba el siglo XIX. No fue una pandemia, fue una epidemia, la fiebre amarilla, pero fue muy trágica, para Buenos Aires también. Irigoyen, con la gripe española, y ahí ya me remonto a comienzos del siglo XX. Pero desde Irigoyen hasta acá nadie vivió lo que nos tocaba vivir a nosotros. Y créanme que cuento esto para que todos tomemos noción de lo que tuvimos que enfrentar. Fue un escenario absolutamente imposible, porque la única solución que nos daba la ciencia era que cada uno se refugie en su casa porque no tenemos solución. Y además teníamos que enfrentar y darle respuesta a cada argentino y a cada argentina que se enfermaba con un Estado que estaba en virtual estado de desaparición. Lo habían destruido. El Ministerio de Salud no era ministerio. Pero no era eso solo lo que pasaba. Ahora lo escucho al que era ministro de Salud, devenido en secretario de Salud, decir que en verdad en aquel gobierno la salud no era prioridad. Y lo dicen y lo cuentan. Y es candidato, quiero aclarar. Pero además de eso, pasaron cosas increíbles. Por ejemplo, nos encontramos con los galpones de la aduana llenos de vacunas vencidas que habían comprado y no habían retirado nunca. Y que permitieron, entre otras cosas, que una enfermedad como el sarampión volviera a instalarse en la Argentina. No creían en la salud. Y así nos dejaron el estado en el que nos dejaron el sistema de salud argentino. Un día apareció la pandemia, vino Cato, que vi que estaba allí en Junín, Gabriel Catopodis, y me dijo, hay 2 hospitales que están casi terminados desde el año 2015, pero ellos nunca los terminaron en La Matanza. Y allí fuimos. Y cada hospital que había quedado en esa situación, en cualquier lugar del país fuimos a terminarlos. Y como la demanda era muy grande, casi 30 hospitales modulares distribuimos en todo el país para poder atender gente. Eso significó poner más de 3.000 camas de terapia intensiva en la Argentina. ¿Para qué? Para que no nos pasara lo que las imágenes nos mostraban, para que nadie se quedara sin la atención médica necesaria en el momento en que lo atrapara el virus. Y lo hicimos, con mucho esfuerzo. Vino un día Ginés y me dijo, che, hay que cerrar la exportación de respiradores automáticos. Y ahí supe lo que era un respirador automático. Soy un abogado, dejo constancia.
Y ahí lo supe. Y me enteré que en Córdoba había dos hermanos, que no conozco, pero que eternamente les voy a agradecer. Un médico y un ingeniero me cuentan que eran, que se habían asociado para hacer respiradores de muy alta calidad. Tenían prácticamente todo vendido, en un mundo que demandaba respiradores automáticos para darle vida a los que se contagiaban. No solamente cerramos las exportaciones, que dirán, ¿qué hubieran hecho, no? Cerramos las exportaciones porque privilegiamos la salud de los argentinos. A los primeros que teníamos que cuidar éramos a los nuestros. Y si esos respiradores nos hacían falta a nosotros, que quedaran en la Argentina y que no se fueran. Pero ustedes dirán, bueno, finalmente le pagaste a los dueños de esa empresa los respiradores, claro, se los pagamos como correspondía. Pero a ellos les pedimos que necesitábamos en ese momento que aceleraran la marcha de producción de esos respiradores, porque necesitábamos mucha cantidad. Y trabajaron las 24 horas del día con trabajadores cordobeses hasta darnos los 3.000 y pico de respiradores que la Argentina necesitó y que distribuimos equitativamente en cada rincón de la Argentina sin preguntar cómo pensaba el que gobernaba. Cuento esta historia porque en medio de tanta tragedia es una historia hermosa. Es una historia hermosa de dos hermanos que unieron sus saberes, el saber de la medicina y el saber de la ingeniería, construyeron esa tecnología y cuando el pueblo argentino lo necesitó, trabajaron 24 horas con sus trabajadores denodadamente para darnos los respiradores que necesitábamos. Y seguimos peleándola. Era una situación muy adversa porque además veníamos con una economía destruida y entonces nos pusimos a pensar qué va a pasar con los que no pueden trabajar. Y entonces fuimos con otros auxilios y así surgió la asignación al trabajo y la producción, el ATP, que lo que hizo fue sostener pequeñas y medianas empresas que de otro modo hoy hubieran cerrado. Fuimos a pagarles gran parte del sueldo de esos trabajadores, de esas pequeñas y medianas empresas. Fuimos a garantizar el trabajo formal en la Argentina. Claro que lo hicimos. Lo hizo el Estado. Orgulloso de que lo que hicimos estoy. Orgulloso de haber salvado miles de pequeñas y medianas empresas. Orgulloso de haber salvado el trabajo de los argentinos. Orgulloso. ¿Y saben por qué estoy orgulloso? Porque escucho por televisión empresarios que hoy cuentan que en los 4 años anteriores, cuando la importación se abría y llegaban tejidos, ropa de China y arruinaba la industria textil o la industria del calzado, le decían, mirá, a este ritmo voy a tener que cerrar y despedir gente, la respuesta que recibían del ministro de la Producción era despedirlos, alguien los va a tomar. Y así hicieron lo que hicieron. Así cerraron 23.000 pymes. Así le hicieron creer a los argentinos que debían reconvertirse en emprendedores y los dejaron como monotributistas lidiando con su vida en soledad y sin el apoyo de nadie. Nosotros no quisimos hacer eso. No quisimos que ninguna pyme se cierre y no quisimos que ningún trabajo se pierda. ¿Está mal? No. Somos peronistas, sabemos de qué se trata trabajar y de qué se trata producir. La pandemia siguió avanzando. Yo me lo conocí a Axel en el año 2018, por ahí. Tuvimos primero un encuentro donde contrapusimos opiniones y no nos pusimos muy de acuerdo. Pero con el correr del tiempo, la verdad es que me fui admirando su enorme capacidad. Y siempre no es la primera vez lo que digo, ¿no? Decía en aquel entonces, cuando lo conocí más, un día le dije a Cristina, qué lástima que no pude trabajar con Axel, dije yo.
Qué lástima. Bueno, nos tocó un tiempo difícil, pero me dio el gusto, Axel. Me dio el gusto de trabajar con vos. Y me dio el gusto de que pudiéramos hacer en la provincia de Buenos Aires todo esto que hicimos, Axel. Porque en esta provincia cuidamos mucho el trabajo, cuidamos mucho el empleo, cuidamos mucho a los bonaerenses. Como yo particularmente cuidé a cada argentino y a cada argentina de cada rincón del país. La verdad es que para mí no era un dilema. Nada hay más importante que la vida de un ser humano. El dilema de la salud o la economía la tendrán otros. Nosotros que sabemos lo que es disfrutar la vida y sabemos lo que es padecer la muerte y la desaparición, para nosotros la vida vale mucho. Y fuimos cuidando el trabajo cuando no se podía trabajar. Miren qué ironía, ¿eh? Cuidando el trabajo, cuidando las fuentes de trabajo.